estamos en la parashá número 38 y tiene por nombre Korach. Korach se traduce en el español o lo interpretan como Coré y se habla de la rebelión de Coré. Cuando hablamos de la rebelión de Coré, es un tema muy conocido en todos los ámbitos religiosos. Y esta parashá o esta porción se encuentra en Bemidbar, capítulo 16, verso 1, Números, capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 32. Así que quiero que vaya poco a poco, por favor, tome lápiz, papel, porque esto va a estar interesante. Hoy me puse a hacer una pequeña entrevistas a la gente, a gente cristiana, porque quería saber cuál era la postura del cristiano con respecto a Yeshua. Y va a estar interesante lo que hoy vamos a aprender, por eso tome lápiz y papel para ver hacia dónde nos va a llevar esta parashá, la parashá de esta semana. Vaya conmigo por favor a Bemidbar, al libro de Números, capítulo 17, versos 6 en adelante. Algunas personas me dicen a mí, es que usted tiene serios problemas con los cristianos, usted odia a los cristianos. No, en ningún momento, para nada, al contrario. ¿Por qué se lo digo? Porque para los cristianos, Jesús, Yeshua, les habló a ellos y les dijo, vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se lo está diciendo a los judíos. Así que las ovejas perdidas de la casa de Israel están dispersas por todas partes de la tierra. Es necesario entonces que vuelvan nuevamente los hijos de Israel, el reino del norte, vuelva a casa, pero para ello hay que hacer procesos. De Roma y de Grecia tienen que salir y tienen que entrar a la casa de Israel. De la casa de Israel tienen que volver al olivo. Así que vamos a ir aprendiendo de estos temas poco a poco. Como les decía, estamos en la parashá 38, Korach. ¿Y Korach significa qué cosa? Hielo. Me gusta, parece que sí se les quedó eso. Korach, Coré, significa hielo. Bemidbar 17, verso del 6 en adelante. El día siguiente, toda la corte suprema de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón, diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo de Yahú. Y aconteció que como se juntó la congregación contra Moshe, Aarón miraron hacia la tienda de los tiempos y aquí la nube le había cubierto y apareció la kavod de Yahú y apareció la gloria de Yahú. Verso 8. Y vinieron Moshe y Aarón delante de la tienda de los tiempos. La palabra de Yahú a Moshe dijo, verso 10, apártense de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento, y ellos se echaron sobre sus rostros. Verso 11. Y dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve pronto a la congregación y haz japer. Este verso, yo creo que la enseñanza se va a enfocar más en este verso. Quiero volverlo a leer. Y dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve pronto a la congregación y haz japer. Como diría en las Biblias cristianas, y haz expiación. Pero en hebreo dice japer, y japer les he enseñado que viene de la palabra hebrea kapar, que significa cobertura, cubrir, y kapar viene de la palabra hebrea o viene de kippur. Kippur es lo que la gente entiende por perdón de pecados, pero no es perdón de pecados. Haz cobertura, cubre sus pecados por ellos, porque el furor ha salido de delante de Yahú, la mortandad ha comenzado. Quiero volver a leer este verso 11 de corrido. Y dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve pronto a la congregación y haz japer. O sea, ve y cubre sus pecados por ellos, porque el furor ha salido de delante de Yahú, la mortandad ha comenzado. Esto sucede precisamente
Todo esto son procesos de la rebelión. Cora comenzó con la rebelión, fue a convencerse a los hijos de Reuben, Datán y Abiram, y ellos se pusieron contra Moshe y contra Aarón y le dijeron: ¿y ustedes qué se creen? ¿Creen que son los únicos ustedes aquí? ¿Ustedes creen que solo a ustedes les habla Yahú? No, a todos nosotros nos habla Yahú también. Así que Moshe le dijo: bueno, no hay problema, entonces mañana miremos a ver qué es lo que Yahú tiene que decir. Cada uno de ustedes traigan su incensario. Les hago una pregunta. ¿Quién era el que tenía que el incensario lo usaban todos los hijos de Israel? ¿O todos los sacerdotes? ¿O todos los levitas? ¿Quién era el que usaba el incensario? El sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. ¿Ya? Pero, como nos vamos a probar de tú a tú mañana por la mañana, porque lo que estaba peleando Korah era el sacerdocio de Aarón. No estaba peleando contra Moshe, él quería el sacerdocio de Aarón. Entonces, Moshe no era el que andaba con el incensario. ¿Quién era el que andaba con el incensario en el lugar Hakadoshim? Era Aarón. Entonces, ¿ustedes quieren compararse a Aarón? Traigan su incensario mañana. Todos ustedes traigan su propio incensario si ustedes quieren. Así que traigan su incensario y aquí vamos a probar cómo está la cosa. Pero cuando comenzó a caer la mortandad, cuando la tierra se abre, se los traga, inmediatamente al siguiente día, como que no fue suficiente que la tierra se los tragara, sino que al siguiente día comienza el pueblo a murmurar. Y el pueblo le dice: no, ustedes son unos malvados. Yo estoy parafraseando. Ustedes quieren hacer no sé qué. Y en eso dice, otra vez la cabot de Yahú se vuelve a sentir en el lugar. O sea, como queriendo decir, sepárense de estos, dice la cabot, la gloria de Yahú, porque a estos también les va a caer fuego. Y dice: y dijo Moshe a Aarón, vuelvo al verso 11, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve pronto a la congregación y haz japer, o sea, y cubre los pecados de estos. Por ellos, porque el furor ha salido de delante de Yahú, la mortandad ha comenzado. Verso 12, entonces tomó Aarón el incensario como Moshe dijo, y corrió en medio de la asamblea, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume e hizo japer, o sea, cubrió sus pecados por el pueblo. Verso 13, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. O sea, en pocas palabras, que no solamente la tierra se había tragado a aquellos, sino que cuando empezaron a murmurar más todavía, ya Yahú dice: estos quieren tratar conmigo cara a cara. Así que comenzó la mortandad a hacer estragos. El amor de Moshe, mire, si estuviéramos nosotros en nuestro tiempo, la pregunta sería: ¿seríamos capaces nosotros realmente de que gente que se opuso contra nosotros ir a hacer japer por ellos? O nosotros, ábrete más tierra, ábrete que se los trague completamente. Ok, sigamos, verso 14. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la palabra de Korah. O sea, no era suficiente para ellos que hayan muerto unos 300, unos 250 y fracción por ahí. No era suficiente, tenían que matar 14,000. Y así nos pasa a nosotros. Es como cuando nos castigan, cuando nos castigan los padres, nos castigan y empezamos a llorar y empezamos a gritar más. Ah, no tuviste con eso. Ahí te va, y te va doble todavía. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Ok, verso 15. Después se volvió Aarón a Moshe a la puerta de la tienda de los tiempos cuando la mortandad había cesado. Así que vamos a comenzar a desarrollar estos versos que acabamos de hablar y volvamos al capítulo 17, verso 6.
El día siguiente, toda la corte suprema de los hijos de Israel, o sea, el día siguiente después de que la tierra se había abierto y se había tragado a aquellos, al día siguiente, la corte, dice, al día siguiente toda la corte suprema de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo de Yahú. Qué cosa, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que hacer una revisión del por qué nos llegó la calamidad. Hay que examinar desde dónde comenzó la cosa. Pero la gente solo piensa en el momento. Por ejemplo, hay mucha gente que últimamente he estado hablando con muchos cristianos y los cristianos me dicen a mí, ustedes mataron a Jesús y ustedes fueron desobedientes con Jesús y por eso Jesús se apartó de ustedes, los rechazó a ustedes y ahora nosotros los gentiles son los que estamos y somos la Israel verdadera. No hay día que no escuche eso. Somos la Israel verdadera. Y le digo yo a la gente, piensa antes de hablar, porque vamos a hacer cuenta y caso que es verdad que nosotros matamos a Jesús, pero si nosotros no matamos a Jesús, ¿cómo se salvan ustedes? Si la salvación de ustedes los gentiles o los cristianos es por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces la gente solo se enfoca en el momento que ustedes mataron a Jesús, pero no se enfoca en todo, porque no ven desde afuera, solo ven nada más hasta donde la nariz les ajusta, no tienen capacidad de ver para más. Y hay muchas doctrinas fundamentadas en hasta donde la nariz me alcanza. Hay mucha doctrina fundamentada en esto es lo que yo creo, y son como el avestruz. De hecho, yo diría que hay doctrinas y religiones que le vamos a poner la doctrina del avestruz. ¿Qué hace el avestruz? Mete la cabeza debajo de la tierra. Así que la religión de muchas personas es la cabeza debajo de la tierra. Mete la cabeza. ¿Por qué le digo esto? Oiga lo que están diciendo esta gente. O sea, el furor de Yahú se elevó más todavía. Por eso, si allá habían muerto 250 más los de Coraj, aquí fueron 14,000 y fracción. ¿Por qué razón? Por estas sencillas palabras. Ustedes han dado muerte al pueblo de Yahú. Así que nosotros los judíos, ustedes le han dado muerte a Jesús. Pero no están midiendo todo lo que pasa allá atrás. Solo en ese momento, porque hay una cabeza de avestruz. Por favor, hay personas que se sienten insultados cuando yo hablo muy fuerte y digo cosas así, pero solamente esto es para que despertemos a lo que está sucediendo con nosotros, a lo que está pasando, a lo que ha estado pasando en mi vida durante todo este tiempo. Así que, ¿sabe qué le diría yo a la gente? Por favor, seamos responsables de nuestros actos. ¿Fue la maldad de Moshe y de Aarón la que hizo que se abriera la tierra para que se los tragara? ¿Dónde comenzó la maldad? Con Coraj. Pero con Coraj no comenzó ahí. Ya Coraj venía planificando esto. Ya en su corazón venía planificando el volverse como un hielo. Eso significa Coraj, hielo. Hasta el momento que estalla. No crea usted que en un momentito estalla la gente. No, esto viene llenándose poco a poco. Así que usted tiene que tener la sabiduría de darse cuenta cuando está llenándose usted de shetut. ¿De qué? De tonterías. Nos vamos llenando de tonterías. Pero esto se va a poner interesante. Por favor, preste atención. Seamos responsables de nuestros actos. Le pregunto, ¿quién debe de pagar por nuestro pecado? ¿Ah? Nosotros. ¿Por qué decimos nosotros? Algunas personas en este momento, cuando yo dije esto, están diciendo, Cristo pagó por nosotros. Yahshua pagó por nosotros. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario pagó por nosotros. Tienen razón, pero ¿cuál es el problema de ellos? Que solamente están viendo un cuadrito pequeño y no están viendo todo. Solo ven el cuadrito pequeño.
Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. ¿Quién debe de pagar por nuestro pecado? ¿Quién? Veamos. ¿Quién debe pagar por nuestros pecados? En Yehezkel, capítulo 18, verso del 1 al 5. Ezequiel, capítulo 18, verso del 1 al 5, dice: vino a mi palabra de Yahú diciendo, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Verso 3, oiga las palabras de Yahú el Todopoderoso. Vivo yo, dice Yahú, el Elohim, que nunca más tendrán por qué usar este refrán de Israel. ¿Cuál era el refrán? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Josué y David, cuando ustedes comen tamarindo o cuando ustedes comen mango, ¿los dientes de su papá es el que se destiemplan? ¿Ah? ¿Los dientes de quién es? De ustedes, ¿verdad? Si su papá come mango, ¿los dientes de ustedes son los que se destiemplan y ustedes andan ahí con dolor? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ok, entonces mire lo que dicen las Escrituras. Vivo yo, dice Yahú el Elohim, que nunca más tendrán por qué usar este refrán de Israel. Verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cuando yo leí el verso 3 y comienza diciendo, vivo yo, dice Yahú, ¿qué cree que significa eso? ¿Que va a cambiar eso? Vivo yo, dice Yahú. Nosotros por lo general decimos, vive Yahú. No decimos vivo yo porque es posible que... Vive Yahú, o sea, si miente el que se muere Yahú. Vivo yo, dice Yahú el Elohim. O sea, esto se va a cumplir. El alma que pecare, esa morirá. Todos entienden, o al menos los estudiosos de verdad entienden, que el libro de Yehezkel, el libro de Ezequiel, es un libro apocalíptico. Todos. Y Apocalipsis es un libro que interpreta a Yehezkel. A ver si usted me entiende lo que le acabo de decir. Yahú le reveló a Yehezkel, le reveló a Daniel lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando se está leyendo el Brit Hadashah, el pacto renovado o el Nuevo Testamento, cuando se está leyendo, no hay nada de interpretación propia. O no hay nada, mejor dicho, en el Nuevo Testamento nuevo. Sino que todo lo que se está refiriendo, ya sea Yahshua, sus discípulos o cualquiera de los que están en el Nuevo Testamento, se están tomando las visiones, las profecías y todo lo apocalíptico que estaba apuntando en los tiempos de los profetas, a ellos lo que están haciendo es interpretando lo que se les reveló a ellos. A ellos, los profetas allá atrás. Les voy a poner un ejemplo. Esta imagen que está viendo usted en la pantalla en este momento, lo tomé de interpretaciones cristianas con respecto a Yehezkel, de un libro apocalíptico. O sea, lo que Yehezkel dice, Apocalipsis lo reafirma. En pocas palabras, ¿quién es la base? ¿Apocalipsis o Ezequiel? Ezequiel es la base. Les voy a poner un ejemplo. No voy a leerlos todos, pero les voy a poner unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en Yehezkel capítulo 1, 24, habla del sonido estruendo de muchas aguas. Si se va usted a Revelaciones, Apocalipsis, va a encontrar en el capítulo 1, verso 15 y el capítulo 19, verso 6, lo que ya Yehezkel había escrito. ¿Ya? Cuando yo veo capítulo 1, verso 26
al 28 o capítulo 10, verso 1 de Yehezkel, habla del trono, hombre sentado y habla de un arco iris. Cuando usted se va a Apocalipsis capítulo 4, verso 2 al 3, se encuentra exactamente lo mismo en el libro de Revelaciones. Así, de esta manera, todo esto que está aquí, hay mucho más, pero no terminaríamos hoy. Todos estos que están aquí es la profecía que Yahweh le está mostrando a estos hombres que están viendo hacia el futuro las cosas. Lo que Yohanan, entonces, Juan, el escritor de Giljana, del libro de Revelaciones, está haciendo es que sabe lo que dijeron los profetas, sabe lo que dijo Yehezkel, sabe lo que dijo Daniel, y él se está imaginando lo que está pasando. Posiblemente él tuvo una revelación de lo mismo que estaba ocurriendo con aquellos. Les voy a poner un ejemplo. No digo que no sea espiritual Yohanan o todos ellos, solamente que lo que aparece en las Escrituras es una interpretación, hablando del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la base de la inspiración de Yohanan estaba en el Tanakh. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que está hablando a veces ¿de qué? A veces usted todo el día pasa hablando de jabón y que vende jabón y cuando menos acuerda en la noche está durmiendo y está soñando con jabón. ¿Le ha pasado? Cuando una persona está hablando tanto de un tema, posiblemente por la noche, se revela. Si estos hombres estaban estudiando fuertemente la Torá, porque yo creo que la estaban estudiando, no es que fueron a comprar un chip y se lo metieron en la cabeza para entenderlo. No, ellos eran hombres estudiosos de la Torá, metidos en el rollo, como dicen algunos. Así que, lógico, de lo que yo estoy hablando en el día, posiblemente en la noche se me va a iluminar todo. No digo que no haya una base espiritual en las revelaciones que haya tenido Yohanan o Juan, pero yo sé que la base de la interpretación de Yohanan o cualquiera de ellos ya estaba escrita en el Tanakh. ¿Vamos bien? Ahora, escuche esto, porque aquí se va a empezar a poner bueno esto. Los escritos del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, están interpretando lo escrito en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. ¿No le parece que tiene sentido eso? En pocas palabras, no hay absolutamente nada nuevo en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashah, o en el Pacto Renovado. No hay nada nuevo. Yahshua fue el único que se atrevió a decir algo nuevo, mal traducido, porque Yahshua no mintió. Yahshua dijo: un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Ámense los unos con los otros. Y ese mandamiento no estaba ya escrito allá en la ley. En Levíticos capítulo 18 habla de eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces? Cuando se está hablando de un nuevo mandamiento les doy, no dice la palabra nuevo en griego, porque la palabra nuevo en griego es la palabra neo. Usa la palabra kainen en griego, y kainen significa renovado. O sea, les voy a renovar el mandamiento. Renovar significa que el mandamiento ya estaba, pero lo habían dejado de usar. Así que hay que volver, hay que restaurar ese mandamiento, hay que traer nuevamente ese mandamiento. Es como cuando una persona me dice: hey, tengo un nuevo carro. ¿Ah, sí? ¿Y qué año es? Ah, es del 2007. Ah, o sea, es de segunda, ya el carro fue hecho, pero es nuevo en tus manos. Estamos en el 2016. Entonces la gente dice: hey, tengo un nuevo carro. Entonces no es que sea nuevo de construcción, de haberse creado, sino que es nuevo en mis manos. Así que Yahshua les está diciendo: un kainen, un mandamiento renovado les doy. O sea, renueven el mandamiento, porque las dos casas de Israel se odiaban. Samaria con Judá no se llevaban. La samaritana le dijo a Yahshua: ¿por qué tú, siendo judío del reino del sur, me pides a mí agua de beber cuando sabes que judíos y samaritanos no se llevan? Hay enemistad en ellos dos. Entonces Yahshua les está diciendo:
hay que renovar el mandamiento. Ámense unos a otros. De igual manera, los escritos o los escritores del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, están interpretando lo escrito en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. O sea, no hay absolutamente nada nuevo en el Brit Hadashah, solo hay interpretación. Ahora le pregunto, ¿usted cree que si tuviera a los 12 discípulos aquí y les digo, a los 12 discípulos de Yeshua, incluyendo a Yeshua, y les digo, interprétenme Deuteronomio capítulo o Devarim capítulo 15 verso 4, ¿ustedes creen que todos me darían la misma interpretación? No, no me la darían. Cada uno iba a dar su interpretación. ¿Estaban equivocados? No, solo es la manera de cómo cada quien interpreta. Por eso es que dicen que en el judaísmo, en la interpretación de un verso, hay 70 formas de pensar. No es que están equivocados, solamente es una forma más. Pero esto se va a poner mejor todavía. Así que entonces el problema que tenemos nosotros no es lo que se escribió en el Tanakh, sino lo que se interpretó en el Brit Hadashah. Nosotros tenemos un libro donde estamos viendo solamente la interpretación de Yeshua, Kefa, Yohanan, Lucas, ¿qué más? Mordejai, Marcos. Todos estos hombres tenemos una interpretación. Sin embargo, cuando usted empieza a comparar lo que Marcos dijo con Lucas y el otro del mismo acontecimiento, muchas veces lo dicen diferente. Por ejemplo, la mujer cuando fue la prostituta, aquella que fue con un alabastro, unos dicen que fue no sé si fue Lucas, dice que se lo echó en la cabeza y otros dicen que fue en los pies. Entonces no se ponen de acuerdo, porque es la interpretación que cada quien está viendo. Entonces el problema que tenemos muchas veces se llama interpretación, o sea, no siempre va a ser la Torah. Imagínense, tenemos problemas de traducción de la Torah y sumado a esto tenemos un problema de interpretación. Pero esto se pone bueno. Hoy en el día me di a la tarea hacer llamadas a amigos cristianos, porque les dije, quiero hacer una encuesta por una enseñanza que voy a hacer hoy, así que por favor ayúdenme en esta encuesta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué crees en Yeshua? ¿Por qué crees en Jesús como Dios y tu Salvador? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Ya va a ver que todo esto tiene relación. ¿Por qué crees? Así que la respuesta de la encuesta fue la siguiente, resumido. 1, porque creo en la Biblia. 2, por fe, porque yo tengo fe en Cristo, tengo fe en Dios, perfecto. 3, porque lo he experimentado, o sea, he experimentado el poder de Dios o de Jesucristo en mi vida. Estamos hablando de Jesús, ¿ok? 4, porque murió por mí. 5, porque es el Hijo de Dios. 6, porque estaba en la Trinidad al principio. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estoy hablando interpretación cristiana. 7, porque perdonó mis pecados. 8, porque es el Cordero de Dios. Y 9, porque ocupó mi lugar llevando mis pecados. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí tiene sentido todo esto? Muy buenas las respuestas. Todas son buenas. Según el pensamiento cristiano son buenísimas. Ahora, ¿cuál es el problema que yo encuentro en esto? ¿Cuál es el problema? El problema es que están cogiendo solamente unos cuantos versos, viendo aquí cerrado, pero se están perdiendo todo lo demás. Anoche yo les hacía una pregunta en la enseñanza y les decía, ¿ustedes creen que una persona, si no sabe sumar y restar, puede resolverme un problema de trigonometría o de álgebra? Si no sabe sumar ni restar. ¿Verdad que no podría nunca? Entonces, ¿qué es lo primero que una persona para que aprenda trigonometría tiene que aprender? Sumar y restar. ¿Estamos bien ahí? Ahora les pregunto, si yo tengo que comparar sumar y restar con trigonometría en las escrituras, ¿a cuál yo le daría sumar y restar y a quién le pondría yo trigonometría? ¿Al Antiguo Testamento o al Tanakh o a la Torah? ¿Lo pongo como trigonometría o lo pongo como sumar y restar? ¿Ah?
Como sumar y restar, ¿verdad? O sea, cuando yo vengo a interpretar el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, yo tengo que ser un experto en sumar y restar para resolver muy bien, sin ningún problema, el Brit Hadashah. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Vamos bien? Aquí se pone entonces la cosa interesante. Cuando me dieron todas estas respuestas, porque creo en la Biblia, por la fe, porque lo he experimentado, porque murió por mí, porque es el Hijo de Dios, porque estaba en la Trinidad al principio, porque perdonó mis pecados, porque es el Cordero de Dios, porque ocupó mi lugar llevando mis pecados. Todos me parecen a mí loables y de la grandeza de un ser que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, y por esa razón yo doblo mis rodillas y me postro delante de Jesús. Esto, si fuera cierto así como está, para mí, digo, Él es. El problema es que hay que entender que es justificar. Presta atención porque aquí se pone bueno esto. ¿Usted sabe qué es justificar? ¿Ha pensado qué es justificar? No estamos hablando de justificar bíblicamente. Justificar, la palabra justificar. Justificar, oiga bien, justificar es exponer razones o presentar documentos para demostrar o defender que mi postura o criterio es válido frente a un señalamiento. Otra vez, exponer razones o presentar documentos para demostrar o defender que mi postura o criterio es válido frente a un señalamiento. Por ejemplo, imagínense David y Josué, que su padre les dijo a ustedes: está el refrigerador, ahí hay comida, coman hoy, el dinero que dejo aquí no lo toquen porque vengo mañana. Así que ustedes tienen comida para hoy y para mañana. ¿Vamos bien? ¿Qué no tienen que hacer? Tocar el dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el refrigerador hay suficiente comida y él se va. ¿Cuándo va a venir él? Al siguiente día, ¿verdad? Pero resulta ser que él no llega al siguiente día y pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Cuando él viene, ¿usted cree que el dinero va a estar en la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar en la mesa? Porque a ustedes, ¿para cuántos días le dejaron el refrigerador de comida? Para 2 días. Ok, después de esos 2 días entonces, ¿y el papá? No está. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay nada que comer. Entonces ustedes toman el dinero y compran comida con ese dinero. Cuando viene su papá, entonces él les dice: ¿por qué tomaron el dinero? Entonces aquí viene la justificación. Te voy a explicar, papá. Tú nos dijiste que el refrigerador solo tenía ¿para cuántos días, papá? 2 días. ¿Cuántos días te has estado, papá, fuera de la casa? 8 días, ¿verdad? Así que estábamos sin comer, así que tocó agarrar este dinero, ir a comprar comida para que pudiéramos comer durante estos días. ¿Qué acaban de hacer ustedes? Justificaron por qué tomaron el dinero. ¿Ok? Entonces repitamos. ¿Qué es justificar? Exponer razones o presentar documentos para demostrar o defender que mi postura o criterio es válido frente a un señalamiento. ¿Vamos claros ahí? Sigamos. 2. Dar un argumento para explicar por qué hice algo sin autorización. ¿La autorización fue que tomaran el dinero? No. Pero tienen que explicar por qué tomaron el dinero. ¿Vamos bien? Cuidadito con lo que andan haciendo después. 3. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Eso es justificar. Entonces, volvamos otra vez. ¿Por qué razón Yeshua es tu Dios y tu Salvador? Allá atrás, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Cuál fue lo que dijimos allá atrás? Es ¿por qué crees en Yeshua? ¿Ok? ¿Por qué crees en Yeshua? Ya usted dijo, ¿por qué cree en Yeshua? Porque está en la Biblia, porque esto, porque lo otro. Ya empiezan a dar ustedes todas las justificaciones, ¿verdad? Ok. Pero ahora viene la otra pregunta. Aquel es ¿por qué crees? Ahora es ¿por qué razón Yeshua es tu Dios y tu Salvador? ¿Por qué razón? ¿Vamos bien?
Entonces, número uno es, escuche bien, porque Yahú no cumplió su pacto y Yeshua sí lo cumplió. Así que la primera razón que ustedes dirían, ¿por qué yo creo en Yeshua? ¿Por qué Yeshua murió por mí? ¿Por qué Yeshua es mi Dios y mi Salvador? Porque Yahú, o sea, el Padre, el creador de los cielos y la tierra, Jehová, para que algunos cristianos me entiendan, no cumplió su pacto, sino que Yeshua lo vino a cumplir él. Número uno. Ahora vamos a ver si esto es cierto. En Bereshit, en Génesis capítulo 26, verso del 2 al 5, dice lo siguiente: y se le apareció Yahú y le dijo, no desciendas a Misraimá, no desciendas a Egipto, habita en la Eres que yo te diré, peregrina en esta Eres, en esta tierra, y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas Eres, estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas de los cielos, y daré a tu simiente todas estas Eres y todos los Goim, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por cuánto tiempo se iba a hacer eso? Perpetuamente. Verso 5: por cuanto escuchó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis decretos y mis toratot. O sea, ¿por qué fue? Porque Abraham escuchó la voz y guardó los preceptos y los mandamientos de Yahú. Yahú entonces le dijo que perpetuamente iban a ser benditos. Ok, entonces les pregunto, ¿Yahú está cumpliendo todavía el pacto que hizo con Abraham o se vino a empezar a cumplir desde Yeshua? ¿Ah? Ok, entonces teníamos el primero, Yeshua no cumplió su pacto. ¿Por qué razón Yeshua es tu Dios y tu Salvador? Porque Yahú no cumplió su pacto, lo vino a cumplir Yeshua. Número 2, porque la sangre de un hombre es mejor que la de los animales. En este caso, la sangre de Yeshua es mejor que la de los animales que se hacían los sacrificios allá en el desierto. Veamos si es cierto. La justificación cristiana está en Hebreos capítulo 9, verso del 13 al 14. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Estos versos son suficientes para entender que Jesucristo, que la sangre de Cristo es mayor que la de los animales, que la de los toros, los machos cabríos, los carneros, los becerros que se hacían allá en el desierto. Está muy bien este verso. Y para ver la justificación mejor todavía cristiana, en Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: y casi todo, oiga bien, presta atención por favor, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estos son los argumentos que se usan en la iglesia cristiana para entender que la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos dio libertad y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y está muy bonita y muy romántica esta justificación cristiana. El problema es que esto no me da a mí el soporte escritural, torático, para poder entender hasta dónde esta es verdad. En Baikra capítulo 17, verso 11, esta es la realidad de la Torah. La justificación cristiana es que la sangre de Cristo es mayor que la sangre de los animales. La realidad de lo que la Torah dice, porque cuando se lee en ese verso que estaban diciendo, porque con sangre es purificado casi todo, ellos se están refiriendo a Baikra, a Levíticos capítulo 17, verso 11, y dice lo siguiente. Presta atención porque esto aquí se va a poner candela.
Esto no se le puede olvidar a usted lo que va a aprender hoy. Dice, porque el alma de la carne está en la sangre, y yo se la he dado para hacer japer, o sea, para cubrir pecados de sus almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre hará japer del alma. Japer es cubrir, expiación dirían algunos. Quiero que preste atención porque este verso sí la va a sacar fuera del campo. Otra vez. Porque el alma de la carne está en la sangre. Ok, quiere estar diciendo que no se puede comer carne con sangre porque en la sangre, ¿qué es lo que está ahí? Ahí en la sangre está el alma, ¿ok? Ahí está el alma. Y yo se las he dado para hacer japer, para cubrir pecados. ¿A quién se las ha dado? ¿Qué sangre? Aquí es donde esto se pone candela. ¿Esto es para cubrir los pecados de las almas de los animales? ¿O de las almas de los humanos? Mientras haya sangre en mí, estoy en vida. ¿Estamos de acuerdo? Así que aquí viene lo que sucede entonces. Yahú quiere que yo me presente delante de Él, porque en mi sangre, ¿qué es lo que va? El alma, está la vida, en mi sangre, ¿ok? Así que Yahú quiere que yo sea el toro, quiere que yo sea el becerro, quiere que yo sea el macho cabrío, quiere que yo sea el que me presente delante de Él y le diga, aquí estoy. La expiación que Yahú va a hacer en mí, ¿por qué lo va a hacer? Porque en mi sangre está el alma. Ahorita, en este momento, olvídese la de los animales, ¿ok? Porque en mi sangre, o sea, mi sangre es el pasaporte o la visa que Yahú utiliza mientras yo estoy vivo. Aquí viene lo importante, mientras yo estoy vivo, yo me tengo que presentar en Yom Kippur con mi sangre, con mi alma delante de Él. Yo me tengo que presentar delante de Él para que Él haga, para que cubra mis pecados. Yo soy el que me tengo que presentar. Y usted dice, pero ¿por qué lo está diciendo esto? Ya se lo voy a explicar por qué. Aquí es donde viene lo bueno. Dice, por lo cual la misma sangre hará japer, cubrirá el alma. ¿Por qué yo digo esto? Esta es realidad de la Torá. En Romanos capítulo 6, verso 23, tengo que usar Nuevo Testamento. No me gusta, pero tengo que usarlo porque este mensaje es para cristianos. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna. Ok, porque la paga del pecado es muerte. Imagínense que usted se presentó delante de Yahú para hacer japer de sus pecados. ¿Cuándo se presentó? En Yom Kippur. Usted vino en Yom Kippur delante de Yahú. Así que usted vino con su propia sangre. Y en la sangre está ¿qué cosa? El alma. Así que Yahú, sabiendo que usted está vivo y que su sangre está en ese momento delante de Él, es la conexión que hay. Así que Yahú hace un japer. Él cubre su pecado porque yo tengo que dar cuentas de mi pecado. Se los acabo de mencionar allá atrás, donde dice que cada quien llevará su propio pecado. Así que cuando yo me presento delante de Yahú, ¿cuál alma es la que van a limpiar? ¿La del animal o la mía? Así que yo soy el animal, para que me entiendan. Qué feo se escuchó, ¿eh? Así que yo soy la ofrenda que se tiene que presentar delante de Yahú y decirle, hey, nadie puede expiar pecados por mí, nadie más, ni animales, nadie. Cada quien llevará su propio pecado. Yo me presento delante de Yahú, yo soy el pecador. Porque la paga del pecado es muerte. Mientras yo no vivo, entonces, ¿qué es lo que cómo yo hago para presentarme delante de Yahú mientras estoy vivo? Mientras estoy vivo, es mi sangre, mi vida. Así que yo me tengo que presentar vivo delante de Él y decirle, yo soy el que he pecado, aquí estoy. Ahora, ya muerto, porque la paga del pecado es
muerte. Quiere decir que si yo busqué a Yahú y presenté mis pecados en Yom Kippur, y después de Yom Kippur seguí pecando, cuando yo me muera, ¿cuáles son los pecados que van a empezar a contar para que en mi muerte se vayan todos los pecados? ¿Me van a contar los pecados desde antes de Yom Kippur? ¿Ah? No me pueden contar. Van a contar los pecados que usted ha cometido. No importa si usted nunca celebró Yom Kippur, con su muerte toda esa gran lista de pecados que usted tiene se va a saldar a cero. No importa si los pecados que usted cometió fueron 20 y los de aquella persona fueron 70,000. Porque hay personas que nunca han celebrado un Yom Kippur. Hay personas que tienen 40, 50, 60 años y en su vida han celebrado Yom Kippur. Entonces es una realista. ¿Por qué hay que celebrar la fiesta? Porque usted tiene que venir a ser japer delante de Yahú. Porque Yahú es suficientemente poderoso, pero para que usted me entienda de qué estoy hablando, quiero que vayamos un poquito más siempre a las Escrituras. En Oshea, capítulo 14, verso 2, esto es la realidad de la Torá. Oseas, capítulo 14, verso 2 dice: tomen con ustedes sus palabras y vuélvanse a Yahú y díganle: perdona toda nuestra iniquidad y acepta las buenas intenciones y deja que nuestros labios sustituyan a los toros. O sea, Yahú está diciendo, así dice en hebreo, Yahú está diciendo que no necesito derramamiento de sangre de ningún animal, ni sangre de un hombre, sino que lo que Él está buscando es que yo me presente delante de Él y le diga: perdona mis pecados y por favor acepta lo que sale de mi boca, de mi corazón, en vez de toros, en vez de animales, en vez de sangre de animales. Repito, tomen con ustedes sus palabras y vuélvanse a Yahú y díganle: perdona toda nuestra iniquidad y acepta las buenas intenciones y deja que nuestros labios sustituyan a los toros. Eso dice en hebreo. Shemuel Aleph, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Esto es la realidad de la Torá. Dice: y Shemuel dijo: se complace él, Yahú, tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahú. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? Solamente, ¿usted cree que solamente post-Cristo habían entendido que Yahú estaba esperando que yo sea el que me presente delante de Él y decirle: aquí estoy, yo no soy digno de ti, pero soy tu hijo? O tener que matar a un cordero, a un macho cabrío, a un carnero. Repito, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, esta es la realidad de la Torá. Y Samuel dijo: se complace él, Yahú, tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahú. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos al verso 3 entonces. Mientras estoy vivo, es mi sangre la que va a ser cubierta, porque en mi sangre está el alma. ¿Le tiene sentido para usted que la sangre de un animal que se está muriendo o que se murió y que se vuelve pudredumbre, le parece lógico que ahí estén los pecados suyos? ¿Le parece lógico a usted? ¿Les parece lógico a usted o a Raúl que David haya cometido una falta, pero que haya que sonarse a Josué por la falta de David? ¿Verdad que no tiene sentido? O sea, cada quien que peque, él llevará su culpa. El que pecare, el alma que pecare, esa morirá, dijo Yahú. Entonces, ¿cómo es que el alma que tiene que peque, cómo es que tiene que morir un animal o tiene que morir un hombre? Para mí eso no tiene sentido. Vamos por la 3. Ya les dije, la 1 es: Yahú no cumplió su pacto, lo cumplió Yahshua. O sea, Yahú quedó mentiroso.
el pacto y la promesa eterna no se cumplió. Así que Yeshua tuvo que venir a hacer algo más, morir él, derramar su sangre para perdón de pecados. 2, porque la sangre de un hombre es mejor que la de los animales. No es cierto. Yahuwah tiene el poder para perdonar sin necesidad de derramamiento de sangre ni de animales ni de hombres. Hay un verso tan conocido allá en Crónicas que dice: si mi pueblo se humillare, ¿qué más? Y buscare mi rostro y se volviere de su mal camino, ¿qué va a hacer Yahuwah? Yo perdonaré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. ¿Sí lo dice así? Yo creo eso. Si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Sigamos. 3, porque el nuevo pacto en la sangre es mayor que el pacto que Yahuwah hizo a Abraham. Les estoy diciendo por qué razón necesito a Yeshua. Y estas son las razones que yo estoy poniendo. Oiga bien, porque el nuevo pacto en la sangre de Cristo es mayor que el pacto que Yahuwah hizo a Abraham. ¿Qué cree usted? Génesis capítulo 17, verso del 9 al 13 dice lo siguiente: dijo de nuevo Elohim a Abraham: pero tú guardarás mi pacto, y tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Verso 13: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne para pacto perpetuo. Estoy hablando del capítulo 17. Hay varios lugares donde él habla del pacto. En el 7 dice: y estableceré, siempre en Bereshit, Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Elohim y a tu simiente después de ti. Les pregunto a ustedes, esto que he leído cuando le dice a Abraham y tu simiente después de ti, ¿se refiere a Yeshua o se refiere a Isaac y a todos sus descendientes? Porque hay muchos que dicen, la simiente de la que hablan las escrituras era Jesús, era Yeshua. Pero entonces hay que leer bien, por favor, porque no se refiere a Yeshua, se refiere a Isaac y a Jacob y a Israel. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿A quién se lo está diciendo? Abraham. Y tu simiente después de ti. ¿Quién fue la simiente después de Abraham? ¿Fue Yeshua? ¿Quién fue? Isaac. Y tu simiente después de ti. Después de ti. Si fue Yeshua, entonces ¿en qué quedan todos estos años, siglos y personas que estuvieron después de Abraham? ¿En qué quedarían ellos? Vamos por la cuarta. Porque en la ley no hay gracia. No había gracia. ¿Por qué yo tengo que creer en? ¿Por qué razón Yeshua es tu Dios y tu Salvador? ¿Por qué? Porque en la ley no había gracia. O sea, la gracia vino después de Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que se enseña en el cristianismo. Que con la muerte de Cristo vino la gracia. Veamos si es cierto. Génesis capítulo 6, verso 8. Bereshit capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Yahuwah. Y la palabra en hebreo que se usa ahí es la palabra gen. Y gen es gracia. La misma que se utiliza para la gracia de Cristo en el cristianismo es la misma. Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Este me gusta mucho. Porque la ira de Elohim se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Elohim se los manifestó. Aquí empieza lo bueno.
Porque las cosas invisibles de Él, invisibles, escuche bien, su eterno poder y deidad, la deidad de Yahú, y su eterno poder y todo lo invisible de Él, usted podría interpretar que se refiere a su gracia, su amor, su misericordia, su perdón. ¿Usted podría ver todo eso ahí? Porque las cosas invisibles de Él, de Yahú, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, desde el principio, desde allá, estaba la gracia, el amor, la misericordia, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo estaba desde allá. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo siempre cuando uso este verso traigo un ejemplo. Imagínense cuando usted estaba en primer grado, cuando estaba en el kinder, y la profesora empezó a enseñarles a ustedes. Yo no sé si ustedes eran de los inteligentes o de los medio inteligentes. Así que el de los inteligentes, la profesora le dijo, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. 4, ¿verdad? 2 más 2 igual 4. Pero habían niños ahí, no ustedes. Ustedes eran los inteligentes. Ya ustedes no eran los no tan inteligentes, que no entendían. Y la profesora, ¿entendiste, Pedrito? Usted no, usted nunca puso la cara así. El otro. O usted no, el que está al lado suyo, dígale, vos fuiste, dígale. Entonces, viene la profesora y dice, ok, te lo voy a explicar, dice. Y agarra 2 manzanas en su mano izquierda y 2 manzanas en la mano derecha. Y le dice, aquí hay una manzana y aquí hay 2 manzanas. ¿Las miras? 1, 2. Sí, ya la vi. Ok, 2. ¿Aquí cuántas hay? 1 manzana, 2 manzanas. ¿Viste que hay 2? Sí. Ok, contémoslas todas juntas. 1, 2. Hay 2, profesora. Perfecto. Aquí, 1, 2. Hay 2, profesora. Ok, ahora sumémoslas todas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto hay? 2 más 2. 4, profesora. ¿Lo entendiste? Sí, profesora. Así es este verso. Los inteligentes y los no tan inteligentes, por no decirles otra cosa. ¿Ah? Los que entienden desde el principio la gracia de Yahú y los que tenían que explicárselos. Entonces volvamos a leer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El amor, la gracia, la paciencia, la bondad, la misericordia, todo de Yahú se vio claramente desde el principio. Luego viene para los que no lo entendieron. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 2 más 2, 4, una manzana más otra, de modo que no tienen excusa. O sea, cuando ya les vienen a explicar con manzanitas, no tienen ya excusa. Así que la gracia de Yahú está después de Cristo o está desde el principio. Están los de las manzanitas. Entonces los de las manzanitas, no, a algunos se les enseñó con manzanitas y todavía no lo entendieron. Créanmelo, abundan. Pero aquí se pone mejor, sigamos leyendo. Verso 21, pues sabiendo conocido a Elohim, a Dios, no le exaltaron como a Elohim, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, el necio ya es el tercero. El primero lo captó la gracia y el amor de Yahú desde el principio. El segundo le tuvieron que presentar con manzanitas. Y el tercero, profesando ser sabio, se hizo necio. Abundan, créamelo. Y posiblemente muchos que me están escuchando son de ellos. No usted, dije los otros, no usted. Verso 23 es el clave. Por favor, abra su mente. ¿La gracia desde cuándo está? El amor, el poder, la misericordia. Todo está desde el principio, ¿verdad? Ok. Es que no quieren estar entre las manzanitas, ¿va? Verso 23. Y cambiaron la gloria, la kavod,
del Elohim incorruptible y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, oiga bien, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se lo voy a parafrasear. ¿Desde cuándo está la gracia? ¿Desde cuándo está el amor? ¿Desde cuándo está la salvación? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Dónde está la gloria, la gracia y la misericordia del Dios incorruptible? ¿Dónde estaba? Desde el principio. ¿Y la cambiaron por qué dice? No, ¿por qué dice? Lean bien. Y la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible. Les hago una pregunta. ¿Jesús fue incorruptible o corruptible? Yeshua. Hace 2000 años. ¿Ah? Corruptible. ¿Por qué fue corruptible? Porque era hombre. ¿Por qué más? Porque si lo latigaban, ¿sí? Le dolía, porque crecía. Les aseguro que la piel de Yeshua a los 33 o 32 años no era la misma que cuando estaba bebé. ¿O usted cree que era sin arrugas? La gente entonces cambió la gloria del Dios, del Eloa incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Espero que estén escuchando. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en pocas palabras, que no solamente se quedaron con esa imagen de ese hombre, sino que para Yahú esto se convirtió en más abominación todavía. Entonces, porque en la ley no había gracia, en Shemot 33:17, en Éxodo 33:17 dice: y dijo Yahú a Moshe: también haré esta palabra por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y la palabra que usa ahí en hebreo es la palabra gen para gracia. Entonces, ¿desde cuándo está la gracia? Hay para tres tipos de personas: los que encontraron la gracia al principio, los que se la explicaron con manzanitas y los que nunca entendieron ni las manzanitas. Hay tres. Usted ubíquese en el que usted quiera. Vamos por el quinto, ya estoy terminando. Porque Yeshua tenía que morir por nuestros pecados. ¿Cierto? Esa es la otra. ¿Por qué razón Yeshua es tu Dios y tu Salvador? Porque Yeshua tenía que morir por nuestros pecados. En Devarim, Deuteronomio capítulo 24, verso 16, dice: los padres no morirán por los hijos, escuche bien, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Les dije a ustedes que me tenían que justificar una persona el por qué cree en Yeshua como su Dios y su Salvador, y por qué razón Yeshua es su Dios y Salvador. O sea, hay dos razones: ¿por qué razón? ¿Y por qué cree? Entonces, las personas creen porque Yeshua tenía que morir por nuestros pecados, dicen. Pero Yahú en Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Volvamos entonces a la parashá. Ya estoy terminando. Bamidbar, Números, capítulo 17, verso 7. Y aconteció que como se juntó la congregación contra Moshe y Aarón, miraron hacia la tienda de los tiempos, y he aquí la nube la había cubierto, y apareció la cabot de Yahú. Verso 8. Y vinieron Moshe y Aarón delante de la tienda de los tiempos, y la palabra de Yahú a Moshe dijo: apártense de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Oiga bien. Y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario, para que ustedes vean la gracia sin sangre de animales, y peor, sin sangre de hombre.
Miren la gracia de redención, la gracia de salvación, la gracia de expiación, lo que usted quiera ver, mírelo aquí. Y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve pronto a la congregación y haz japer, haz expiación, si usted quiere llamarlo. Cubre sus pecados, eso significa en hebreo. Y cubre sus pecados por ellos, porque el furor ha salido de delante de Yahú, la mortandad ha comenzado. Les pregunto algo: ¿hay alguna orden aquí que tiene que matar animales? ¿Hay alguna orden que tiene que matar a algún hombre? No. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Traer el incensario. ¿Qué más? Poner fuego del altar. ¿Y qué más? Y echar perfume. Solo eso. Corre, le dice. No, ve a traer la vaca, trae el toro, trae el becerro, los machos cabríos. Vamos a hacer las bendiciones correspondientes. Vamos a derramar sangre. Imagínense cuántos en ese momento se están muriendo, porque la mortandad había comenzado a acabar con todo. Así que imagínense, hay que ir a traer a estos animales, traerlos para acá, hacer las bendiciones, poner las manos encima de ellos, hacer japer, hacer chejitá, cortarles el cuello, derramar la sangre, agarrar la sangre, llevarla al templo, hacer la expiación en el templo, esperar si Yahú quiere perdonar. No, dice que agarró el incensario Aarón, salió corriendo sobre los muertos, vivos y muertos, y empezó él con el incensario. ¿Y qué dice las escrituras que sucedió? Entonces tomó Aarón el incensario, como Moshe dijo, y corrió en medio de la asamblea. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume e hizo japer, cubrió sus pecados por el pueblo. Verso 13. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Verso 14. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la palabra de Coraj. O sea, imagínense que se hubieran puesto a hacer sacrificios de animales o de un hombre y esperar y no sé. Imagínense. O sea, que corriendo a hacer eso, la mortandad venía, como dicen aquí, piña al último. Verso 15. Después se volvió Aarón a Moshe a la puerta de la tienda de los tiempos, cuando la mortandad había cesado. Quiero cerrar con esto. Este punto es importante. Amo a Yahshua, no porque crea ni en su vida, ni en su muerte, ni en su resurrección, ni en su sangre, ni en nada de eso. Amo a Yahshua porque Él es de los hijos de Israel, y yo no puedo proferir ninguna maldición contra un príncipe de Israel. Y a Yahshua le llamo príncipe porque a todo el pueblo de Israel Yahú le llamó príncipe. Amo a Yahshua porque hasta cierto punto en muchos versos de las Escrituras Él está citando la Torah. Él nos está enseñando la Torah, una manera más de interpretar la Torah. Por eso yo hablo de Yahshua. No voy a proferir maldición contra un hijo de Israel. Si él cometió sus pecados, sus cosas, si él estaba correcto o no incorrecto, yo personalmente no estuve en ese lugar. Si el Nuevo Testamento ha sido tergiversado a través de los tiempos por el imperio de Roma, por Grecia, si lo han hecho ellos, no me interesa. Ese problema que se lo lleve cada quien. Pero estoy convencido que el pacto que Yahú hizo con nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob es eterno, y eso no va a cambiar. O sea, en pocas palabras, mientras haya sangre en mi cuerpo, quiere decir que yo estoy vivo. Y esta sangre es la que dijo Yahú, que es con la que yo me tengo que presentar delante de Él para hacer expiación. Ahora, si yo me muero, ¿quién entonces va a hacer la expiación? ¿Quién la va a hacer? Mi muerte. Si yo estoy vivo, me presento delante de Él y le digo, aquí en mi sangre está el alma.
este soy yo. Pero si yo me muero, la paga del pecado es muerte. Yahú es bueno. No creo que su gracia y su amor haya cesado por la sangre de animales ni por la sangre de un hombre. Creo que Él es fiel, justo, verdadero, y que si bien es cierto, Él no necesita jurarnos a nosotros amor eterno o gracia eterna o bondad eterna, porque Él es Yahú y no hay otro fuera de Él. Él nos salvó, Él nos llamó y Él me llamó a mí mi hijo. Yo soy hijo de Yahú, así como muchos que me están escuchando ahorita que dicen que son hijos pero no lo creen. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahú se incline favorablemente a ustedes y que Él pueda darles paz. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yael Yahú panabeleja bijuneja, Isa Yahú panabeleja beasem leja shalom.